ya teniendo idea de lo que realmente es la función senoidal, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con la función senoidal. Entonces, aunque ayer ya vimos algo, confírmenme, están viendo ya ahí el Word con las notas. Sí, profe. Sí, se ve. Ajá, bueno, entonces ahí tenemos que dice que es la función senoidal. Ya les había adelantado. Aquí yo tengo que la función, aquí estoy generalizando una f. Está como la amplitud por el seno de omega t más alfa. Se pone f por lo de función, por el nombre de función, pero realmente lo que vamos a utilizar nosotros puede ser un voltaje, como lo vimos ayer. Ajá. Entonces, a lo mejor pudiera ser así A por el seno de omega t más alfa. Bueno, aquí ya estas notas, en estas notas pues les puse que la amplitud, ahí está la amplitud, el periodo, que es el tiempo que tarda la onda señal de repetirse, aquí se vuelve a repetir. Entonces el tiempo que tarda en manifestarse la onda pues es el periodo, y el periodo pues también es, aquí no lo puse, pero pues, lo vamos a ir trabajando de todos modos, ya lo trabajamos inclusive ayer. El periodo también es 1 entre frecuencia. Entonces aquí les puse que A es la amplitud o valor máximo, omega es la frecuencia angular. Grande, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la senoidal va a oscilar mucho, ¿no? Va a estar oscilando mucho. Bueno, aquí ya no lo dibujé bien, pero bueno, es una oscilación pues muy grande, ¿no? Entonces a lo mejor empieza, se repite mucho el seno, ¿no? Si la frecuencia es pequeña, porque eso al final de cuentas es una velocidad, entonces puede ser que oscile poco, ¿no? Eso se refiere a la frecuencia angular o la omega. Y bueno, aquí sí, bueno, ven, aquí sí está la frecuencia es 1 entre periodo, entonces si nosotros ya medimos el periodo, pues ya podemos saber a qué frecuencia. Esta es la frecuencia lineal que está dada en hertz, esta es la frecuencia angular, está dada en radianes sobre segundo, porque al final de cuentas esta es una velocidad. Y eso pues lo vamos a ir trabajando. Algunos valores importantes que pues aquí el valor medio y el eficaz, realmente el que nos interesa es el eficaz. Entonces el valor medio, pues si nosotros le sacamos el área de una función senoidal, le hacemos el promedio, pues nos va a dar 0. Por eso no tiene caso solo mencionarlo, si no tiene caso calcularlo. Entonces el valor medio de una función senoidal o cosenoidal, que es lo mismo, digo, para efectos de cálculo, te va a dar 0 el valor medio. Pero el valor eficaz, bueno, ese ya es otro asunto. El valor eficaz de una función, de cualquier función, lo voy a poner un poco más grandecito, ahí está. Dice que es 1 entre periodo, la integral de 0 al periodo de la función al cuadrado. Bueno, obviamente por su derivada. Es la raíz cuadrada, aquí es la función que siempre hemos trabajado, a seno de omega t más alfa. Entonces, la función al cuadrado aquí la tengo. Y bueno, realizo operaciones y el valor eficaz, al final de cuentas, me sale lo vamos a trabajar siempre, de aquí en adelante. El valor eficaz es el valor pico entre raíz de 2, o que es igual a punto, porque 1 entre raíz de 2 es 0.7071. Bueno, entonces este es un error, esto no aplica. Entonces, el valor eficaz es el valor pico entre raíz de 2 punto. Eso es lo que, ese dato es el que vamos a ocupar. Ahorita vemos más adelante aquí el valor eficaz.
pero dice que el valor eficaz o RMS, esto por eso es por las siglas en inglés, dice que es el valor máximo o valor pico por 0.7071, pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Pero más lo usamos como el valor pico entre raíz de 2, ese es el valor eficaz. Si yo quiero el valor eficaz, entonces agarro el valor pico, lo divido entre raíz de 2 y ya tengo el valor eficaz. También es 0.7071 por el valor pico. Ajá, entonces aquí nada más hay que comentar qué es el valor eficaz. Bueno, no lo calculamos en la función senoidal, pero en la siguiente sesión lo vamos a hacer. Cómo calcular el valor eficaz, o más bien cómo graficarlo, ¿no? Porque lo que graficamos fue la función, pero no obtuvimos, bueno, obtuvimos el valor pico, nos faltó mencionar el valor pico a pico, pues es 2 veces el pico, y el valor, obtengo el valor pico, lo divido entre raíz de 2 y ya lo tengo. Pero también podríamos hacer su gráfica. Entonces, en la siguiente sesión de laboratorio, pues así lo vamos a hacer. Ahora, bueno, a veces se dice que el valor eficaz corresponde a un valor de corriente directa. Por ejemplo, bueno, no, aquí nada más así de rápido. Si yo tengo mi función senoidal, vamos a pensar que aquí tengo como valor pico vamos a suponer que ese es el valor pico, 14.14 volts. Ajá. Bueno, entonces, ¿cuál sería el valor eficaz? Entonces, el voltaje eficaz es igual a esto entre raíz de 2. Ajá, y esto te va a dar 10. Ese es el valor eficaz. Entonces, ese valor eficaz corresponde, para efectos de trabajo, a una fuente de corriente directa que tenga 10 volts. De tal manera que si yo conecto a una fuente senoidal que tenga este valor pico, mi resistencia va a disipar cierta cantidad de energía, igual a que si yo a la red la alimento con 10 volts de corriente directa, van a tener el mismo efecto. Por eso a veces decimos que el valor eficaz corresponde a un valor de corriente directa. Entonces, ese es un dato extra. Porque, bueno, las funciones senoidales, digamos que trabajan realmente con el valor eficaz, no con el valor pico, con el valor, valor cero, porque tengo valor cero, valor pico, que es todo y valor pico a pico, que viene siendo todo lo de pico a pico, ¿no? Entonces, hay varios datos pero el que realmente hace el trabajo, pues es el valor eficaz, ¿no? Bueno, aquí vamos a trabajar esto con calma. Hay una correspondencia entre funciones senoidales y sus números complejos. Ya les mencioné, vamos a trabajar con números complejos. Entonces yo tengo que saber cómo transformar mi red. Voy a trazar mi red. A mí van a dar, por ejemplo, aquí una fuente. Y voy a alimentar una red. ¿Qué tan complicada? Bueno, ya ven que pusimos por ahí algunas redes medias raras. Pueden tener 2 mallas, 3 mallas. Bueno, aquí me dan los datos. A lo mejor la fuente me dicen 10, por el coseno o por el seno. Puede ser seno o coseno. A veces hasta se les pone ahí como trampa en el examen coseno en lugar de seno. Pero bueno, a lo mejor 10 por el seno de 1000t. Esta red está en el dominio del tiempo. Yo la voy a pasar a números complejos para poderla trabajar.
Entonces lo tengo que hacer, tengo que transformar. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, hay una relación entre la función senoidal y el número complejo. Entonces eso lo voy a explicar ahorita con calma, esto que tengo aquí, porque pues quiero que lo entiendan, porque lo vamos a utilizar. Entonces voy a abrir una hoja y ahí vamos a ir transformando alguna función senoidal a complejo. Ajá, y para que vayan viendo cómo se obtienen los números complejos en la red, ¿no? Bueno, entonces ahorita les comparto la hoja y bueno, a ver, les voy a compartir la hoja y vamos a ver, está en las notas, pero voy a explicar la correspondencia entre una función y su número complejo. Entonces vean aquí, pongan atención porque vamos a la correspondencia de la derivada con un número complejo y la integral con un número complejo. Entonces, ustedes van a, aunque no lo crean, si yo hago la correspondencia entre la derivada y el número complejo, ustedes podrán hacer la integral. Por eso vean cómo le voy a hacer. Entonces, si yo generalizo y digo que tengo una función, tengo una función, le llamo f de t y la tengo como a por el seno de omega t más alfa, ¿no? Ahí tengo la función senoidal. ¿Cómo voy a obtener el número complejo? No es tan complicado. ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, aquí tengo la f. Esta función, digamos que esta función la voy a pasar al dominio de la frecuencia, a números complejos. ¿Cómo le hago? Entonces yo digo, a ver, aquí tengo una f, entonces en el dominio de la frecuencia va a ser una f mayúscula, no es minúscula, es mayúscula, y ya no depende del tiempo. Entonces esa f va a ser igual. Vean, yo agarro ojo con eso, agarro la amplitud o la magnitud que viene siendo el coeficiente que acompaña al seno. Ahí lo tengo ya. En este caso lo multiplico por k. K es una constante, ahorita la explico. Bueno, entonces agarro el valor pico o magnitud, lo multiplico por k y le asocio el desfasamiento. ¿Qué desfasamiento tengo aquí? Pues y aquí en la cual k puede ser igual a 1 o puede ser 1 entre raíz de 2. Cualquiera de esos datos. Por ejemplo, si yo tengo que un voltaje de, pues no sé, es un decir, de 500T más 30 grados, por ejemplo. Si esa es mi función, ¿cómo la voy a obtener como número complejo? Entonces, nada más aplicamos lo que pusimos ahí. Vean, aquí la función era f de t, entonces la función se llama f. Aquí la función es v de t, entonces la función se llama v. Luego igual. Aquí dijimos, tomo la magnitud o valor pico, que es el coeficiente que acompaña el seno. Entonces aquí tengo, en este caso tengo 100. Lo multiplico por k. K vamos a pensar que es 1 entre raíz de 2, entonces me quedaría 1 entre raíz de 2. Le asocio el desfasamiento.
El desfasamiento en este caso son 30 grados. Ajá, y ahí tengo el número complejo de esta fuente. A ver, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Ujú. No, Entonces, si utilizo K igual a 1 entre raíz de 2, a ver si más o menos me fueron entendiendo este dato, ¿qué valor es? me da 70. Sí, ese vale 70, pero, a ver, pregunto aquí, ¿este 100 qué valor es? Ah, eso sería la parte real, ¿no? Es el valor pico, o Es A, magnitud, o amplitud. Ujú. Al valor pico aquí lo estoy dividiendo entre raíz de 2. ¿Qué valor es esto? El valor eficaz. Ajá, el valor eficaz. El valor eficaz es es el que mide un voltmetro o un amperímetro de corriente directa. Si alguien de ustedes tiene un voltmetro y mide el voltaje que hay ahí en los contactos de su casa, a lo mejor te dice que es un decir 110 volts. Se supone que deben ser 127, pero bueno, a veces varía, 110, 120, 127. Ajá. Ese 127 no es el valor pico, es el valor eficaz. Ajá. Entonces, si ustedes quieren comprobar, o bueno, hacer la gráfica de esa función senoidal, tienen que multiplicar ese valor eficaz por raíz de 2 para obtener el valor pico. Ujú. Entonces, aquí en esta fuente ya me dijeron cuánto tiene de valor pico. Ajá, yo voy a trabajar con valores eficaces a mi red, porque esta es la fuente, ¿no? Entonces yo voy a trabajar a mi red con un valor eficaz. Todos mis cálculos que obtenga, si yo obtengo una corriente, va a ser el valor eficaz de esa corriente, de ese elemento. Ujú. Entonces, lo podríamos comprobar con un amperio. Mediríamos la corriente en el elemento que hemos calculado y me va a decir que efectivamente es un valor de eficaz. Ujú. Bueno, entonces puede ser que trabajemos con K igual a 1 o con K igual a 1 entre raíz de 2. Cuando hagamos nuestros ejemplos, vamos a especificar K igual a 1. Si K es igual a 1, entonces mi número complejo haya sido 100, 100 entre 1, ¿no? Pues me queda 100. Y todos mis cálculos serían con valores pico. Si K es igual a 1 entre raíz de 2, entonces el voltaje de la fuente sería valor eficaz y todos mis cálculos van a ser valores eficaces. Pero eso ya con calma lo vemos después. Bueno, entonces aquí el punto es que esta es mi base. Como transformar mi función tiene que ser senoidal. Ajá, entonces la función senoidal paso a número complejo. Ahora, eso está ahí en los apuntes. Para la derivada de la función, ¿cómo sería? Lo, lo voy explicando porque vamos a utilizar este resultado. Para la derivada de la función, yo voy a obtener el número complejo de la derivada de la función. Ajá. Bueno, entonces, por ejemplo, sea f de t la función. Ajá, la función se llama f de t. ¿Cuál es la derivada? A ver, ¿cuál sería la derivada? Pues derivada de f de t, ¿no? Esa sería la derivada, ¿no? Ujú. Bueno, lo voy a poner aquí más completo.
para que nos vaya saliendo más con calma. Entonces, a ver, sea f de t igual a A, es la misma, voy a usar esta misma función que tengo aquí. A por el seno de omega t más alfa, ¿no? Entonces, aquí voy a poner entonces, la derivada es, ¿cuál es la derivada? A ver, díganme cuál es la derivada de esa función. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Pero bueno, yo pensé que podían contestar. Sería el coseno de u por derivada de 1. Si esto es u, la derivada de esto, pues viene siendo omega, ¿no? Por eso me queda omega coseno de... Ajá. Bueno. Debo obtener el número complejo, pero vean, para que yo obtenga el número complejo yo debo tener una función senoidal. Y esta no es función senoidal, es coseno. ¿Cómo le hago para pasarla al seno? Sumarle 180 o 90. No me acuerdo. Eran más 190, ¿no? No, más 90, perdón. Recuerden que el seno, más bien el coseno, es un seno adelantado. Sería Entonces, menos. sí, sí. Este aquí ya no es coseno, aquí es seno. Ajá, entonces ya tengo ahí la función senoidal. Ahora sí, esa función, esa nueva que resultó, yo lo puedo pasar a número complejo. ¿Cómo le hago? Tomo el coeficiente que acompaña el seno. Entonces agarro a omega. Y por K. Y luego le asocio el desfasamiento. En este caso va a ser alfa más 90 grados. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? A ver, aquí yo, por operación de números complejos, esto yo lo puedo separar omega, alfa, por las propiedades de números complejos, yo puedo separarlo así. Entonces, en la multiplicación de números complejos, multiplico las magnitudes, y si es multiplicación, se suman los ángulos. Entonces, si hago esta multiplicación, regreso a la de arriba, ¿no? Entonces, es lo mismo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con 1 cis de 90 grados? Es igual a J. Bueno, entonces, ¿cómo reescribo este número complejo? Sería entonces K por A omega J cis de alfa, ¿no? Sí, hasta ahí, sí me van siguiendo, porque yo hice la derivada, ustedes van a hacer la integral. No sé quién, de preferencia lo que diga la lista, ¿no? Aquí voy a poner P, la F, aquí la tengo arriba, la F aquí fue igual, K por A cis de alfa. Entonces K por A por cis de alfa. Entonces, ¿qué implica de esta función? Aquí tengo K por A y la alfa, entonces tendría yo J omega por F. Sí, quedó más o menos claro. O esto lo voy a reescribir
Yo solamente acá entendí esa parte, porque el resto del J se pasó para el lado izquierdo, bueno, es cómo se juntó, no Ah, entendí. pues es que pues están multiplicando. J vale 1 cis de 90. Ajá, entonces es como si tuviera, es que es encima K a omega alfa, ajá, por 1 cis de 90, pero es J, ¿no? Ujú. Entonces ya se multiplica y pues me queda así, ¿no? Sí, ya quedó. Sí, 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 gracias. Profe, ¿qué Ujú. le pasó al seno? Pues es la transformación de, aquí lo empezamos a trabajar al inicio, ¿no? La función senoidal, su correspondiente número complejo es esto. Aquí yo lo tengo aquí ya está en el dominio de la frecuencia. Son dos sistemas de referencia diferentes. Entonces nosotros no vamos a trabajar de aquí en adelante en el dominio del tiempo. Bueno, sí, al final de cuentas sí, pero el mayor trabajo lo vamos a hacer en el dominio de la frecuencia. Entonces, en lugar de ir arrastrando senos y cosenos, vamos a ir arrastrando números complejos. Entonces, el seno se pasó a número complejo. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, entonces, aquí el seno, pues ya lo estamos pasando a número complejo. Todo esto está en las notas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Si yo quiero el número complejo de la derivada, pues entonces la multiplico por j omega. Y eso es todo. Y por ejemplo, aquí, ¿cuál fue la función? La función fue a seno de omega t. Entonces, bueno, la derivamos y le dimos seguimiento y así quedó. Ahorita vamos a usar este dato. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la integral? Les repito, esto está en las notas, pero ¿cómo, cómo se va a trabajar o de dónde salieron los números complejos? Porque la mayoría de los profesores que no son de la academia, que son de otras universidades o de otras academias, se van directo a usar los números complejos, pero no les dicen cómo salió esto. Entonces, sea la función otra vez a por el seno de omega t más alfa. Ajá. ¿Cuál será la integral? A ver, ahí entonces, ¿cuál es la integral? A ver, la integral de f de t. Bueno, no precisamente de f de t, ¿no? Bueno, sí, le voy a poner la integral de f de t. Diferencial de t, pues es igual a la integral de a por el seno de omega t más alfa, ¿no? Por la diferencial de t. Si hacemos la integral ahí, ¿cómo va a quedar? Menos A por alfa, por omega, perdón, ecoseno de omega por Men- T. ¿Así? No, el omega multiplicando A. Lo que pasa es que aquí hay que completar la integral. Ah, sí, perdón, se me fue la onda. Pensé que estábamos derivando, perdón. Entonces, esa es la integral de f de t. Si nosotros la queremos a número complejo, primero la tengo que pasar a función senoidal. ¿Cómo le hago? A ver cómo le hicimos hace un rato. ¿Qué es el coseno? Es el desplazamiento del seno 90 grados. No le tengo que sumar 90 grados para que se vuelva seno. Entonces el coseno es un seno adelantado a 90 grados, ¿no? Entonces
Aquí sería menos A, omega. Voy a poner el seno en lugar del coseno. Omega t más alfa más 90 grados, ¿no? Bueno, aquí esto ya lo podemos pasar a complejo porque ya es una función senoidal, entonces vamos a poner aquí a número complejo. Ajá, ¿cómo hago el número complejo? Agarro o tomo la magnitud o el coeficiente que acompaña el seno, entonces menos A omega, lo multiplico por K y le asocio el desfasamiento, que viene siendo alfa más 90 grados, ¿no? Bueno, a ver, voy a acomodar un poco esto porque ya se hizo un relajo. La voy a poner por aquí. Bueno, puede ser más arriba. Ajá, entonces, aquí pues hay que seguir trabajándolo, ¿no? Aquí otra vez, pero, bueno, por propiedades, obviamente de números complejos, entonces, ¿qué voy a poner? Menos A por K sobre omega, cis de alfa, eso lo voy a multiplicar por 1 cis de 90 grados, ¿no? Es lo mismo, si yo aquí multiplico estos dos números complejos que están en polar, multiplico sus magnitudes y les sumo los ángulos. Es regresar a lo anterior, ¿no? Bueno, y aquí ya habíamos dicho también que 1 cis de 90 grados viene siendo la J. Ajá, entonces aquí pondría yo menos, pues A, bueno, K por A, por J sobre omega, ¿no? Cis de alfa. Ajá. Y aquí vamos a poner pero F era igual a que K por A por el cis de alfa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo me quedaría esta expresión? Sería menos J, F y omega. Así sería, ¿no? Sí. Ajá, bueno, pero ese menos como que no es muy agradable. Entonces, multiplicando y dividiendo, multiplicar y dividir por J, entonces aquí pondría yo menos J, voy a multiplicar por J y dividir entre J, entonces así no se altera la expresión y queda multiplicado por F y omega, ¿no? Entonces aquí voy a tener J por J, J cuadrada, entonces menos J cuadrada, sobre J omega y la F, ¿no? Pero J cuadrada es igual a menos 1. Bueno, aquí como que me estoy yendo un poquito rápido porque bueno, es que sí lo requiere el tiempo. Entonces, si J cuadrada es menos 1, entonces aquí me va a quedar ya como resultado F sobre J omega, ¿no? Entonces, esta es mi conclusión. Esta es mi otra conclusión. Entonces, si yo quiero el número complejo de la derivada, entonces multiplico J omega por F. Si yo quiero el número complejo de la integral,
a la F la divido entre J omega. Esas dos conclusiones en rojo son las que vamos a utilizar ahorita para transformar nuestras ecuaciones que están en el dominio del tiempo, las vamos a pasar al dominio de la frecuencia. O sea que a números complejos, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Entonces vean, aquí les voy a compartir a ver cuál es esta. Es esta. Bueno. A ver, ahí está el capítulo número 5, que vienen siendo las ecuaciones transformadas en números complejos de redes tipo serie y tipo paralelo. Ya vamos a empezar a resolver redes complicadas. Y bueno, la primera ecuación la vamos a hacer con calma, para que vean que no es complicado. Pues, lo que pasa es que son matemáticas, y a quien les guste las matemáticas no van a tener problemas. Pero quien odie las matemáticas se van a meter en problemas. Es mejor que se hagan amigos de las matemáticas. Entonces, aquí hay una ecuación que va a gobernar a este elemento general tipo serie. Entonces, a ver, vean, aquí yo tengo el elemento general tipo serie, tengo resistor, capacitor, la bobina acoplada, la fuente de voltaje, la fuente de corriente. Es un elemento general tipo serie. Tiene su subíndice K porque se refiere al elemento K. Si K valiera 2, entonces aquí tendría yo R subíndice 2, C subíndice 2, y todo el elemento es el número 2. Bueno, aquí en las notas vean cómo está transformado el elemento a número complejo. Bueno, la ecuación, pero nosotros se las voy a ir explicando paso a paso para que vean cómo salió. Entonces voy a copiar esta ecuación a la hojita y se van a sorprender de que pues no es tan complicado, ¿no? Entonces la voy a pegar, ahorita les comparto. Y vamos a transformar esta ecuación a números complejos. Es que algo está pasando aquí. Bueno, ya está. Vamos a pasar esta función a esta ecuación a números complejos, porque este es el voltaje del elemento general tipo serie, de todo el elemento. Entonces, a ver, ya les había dicho que si yo tengo una f de t, en el dominio del tiempo le corresponde una f en el dominio de la frecuencia. Si yo tengo una f en el dominio de la frecuencia, le corresponde una f de t. Entonces, esa correspondencia es bilateral. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos para esta ecuación? Vean, aquí yo tengo v de t. Bueno, aquí no tiene v de t, pero debería. Entonces, bueno, la función se llama v, entonces pongo v. Igual r, pongo r. Y si es el elemento k, bueno, le voy a dar el nombre del elemento k. Luego aquí tengo una i, la función es la i. Entonces, si la función se llama i, pues el número complejo también se va a llamar i. Luego tengo más. 1 entre c, pues es una constante. Esta c es una constante, C no le va a pasar nada porque, pues es decir, 1 microfaradio o 10 nanofaradios, pues es el valor del capacitor, por eso es una constante. Ahora sí, la integral de una función. ¿Cuál es el número complejo de la integral de una función? Lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan? Era la función sobre j omega.
¿Cuál es la función? A ver. ¿Cuál es la función que estoy integrando? ¿Sería I mayúscula? La función que estoy integrando es I. Entonces la función transformada pues es la I. Ahí está. Por eso vean, no sé, es más aquí arribita debe estar, ¿no? A ver, aquí debe estar. Vean, la transformada de la integral es la función sobre j omega. Aquí nuestra función fue una f, por eso es que quedó f sobre j omega, pero aquí la función que estoy integrando se llama i, por eso es la i sobre j omega. Luego viene más, y luego la suma, desde L igual a 1 hasta número de bobinas. Esta pues es la constante LKL. Y ahora vendría la transformada de la derivada. ¿Cómo era la transformada de la derivada? Es lo opuesto a la integral, ¿eh? Entonces vean aquí, es j omega por la función. La integral es la función sobre j omega. Vean que son operaciones opuestas, ¿no? Porque la integral y la derivada pues son opuestas, ¿no? Entonces aquí también es opuesto esto. Entonces, la transformada de la derivada de una función es j omega por la función. ¿Cuál es la función aquí? I. Viene siendo la i. Su subíndice es una L minúscula, porque es el que va a ir corriendo, ¿no? Bueno, luego tendría yo menos, aquí tengo el voltaje de la fuente. Bueno, lo voy a poner igual una V, pero mayúscula. Y luego tengo el voltaje de la fuente de corriente, entonces también la pongo, pero mayúscula. Y ahí ya lo tengo en el dominio de la frecuencia. Omega es la frecuencia. Por Profesor, eso, ahí la primera V es minúscula. ¿en dónde? La VK. ¿En el dominio de la frecuencia? Ajá, esa. No, ya en el dominio de la frecuencia todas son mayúsculas. Ah, ok, gracias. Y en el dominio del tiempo todas son minúsculas. Bueno, entonces vean, ya lo transformamos, no es complicado el asunto. Por eso les digo, las matemáticas, si te las haces tus amigas, pues vas hasta disfrutar a resolver, ¿no? Entonces, aquí de la suma, ojo con esto, aquí de la suma voy a separar, todo esto está ahí en los apuntes, pero lo voy desglosando. Ahora vamos a ponerle aquí separar de la suma el término cuando K sea igual a L. Cuando esta K sea igual a esta L. Bueno, entonces, a ver, lo vamos a reescribir. Aquí tengo V. Entonces, yo les pido que pongan mucha atención. Yo estoy haciendo ahorita para la ecuación de un elemento general tipo serie. Ustedes van a hacer para el elemento general tipo paralelo. Por eso, vean, es lo mismo. Se hace lo mismo. Entonces, aquí tengo V, subíndice K, es igual a RK por IK. Todos estos quedan igual. Aquí 1 sobre J omega CK por IK. Ahora sí, de la suma voy a separar el término cuando K sea igual a L. Entonces, si K es igual a L, aquí voy a poner L doble subíndice K. Y bueno, estaba también la J omega. Bueno, la voy a poner J omega y la I, pero como K es igual a L, entonces voy a poner I subíndice K. Ya retiré el término de la suma cuando K es igual a L. ¿Qué me queda? Pues todo lo demás en la suma, ¿no? Digo, entonces es más la suma desde L igual a 1 hasta número de bobinas.
LKL, J omega y L. Se dan cuenta, es la misma ecuación, pero aquí voy a aclarar que esto aplica para toda. Bueno, hay que hacer ahí para toda K que sea diferente de L, ¿no? Porque cuando K es igual a L ya tengo el término aquí afuera. Entonces esa suma va a operar para todos los términos en donde K sea diferente de L. ¿Qué más me falta? Bueno, pues escribir que el voltaje de la fuente y el voltaje de la fuente de corriente. Entonces ya ahora pregunto de Profe, los tres. Ajá. ahí en el IK sobre I omega, ¿no es J omega? ¿Cuál en este término? Sí, ahí en vez de la I no es J, igual en el de arriba, porque aparece IK sobre I omega, pero no es J omega. Sí, bueno, yo le digo J pero viene siendo la I. La I de imaginario, ¿no? Sí, de pronto la dibujo así o de pronto la dibujo así, pero es la misma, ¿no? Es la I de imaginario, nada más que yo no uso mucho la I porque la I la usamos para corriente nosotros. En matemáticas usan la I por I de imaginario, pero como aquí la I la utilizamos para la corriente, entonces por eso le digo J. Y algunos profesores así la trabajan, entonces sí, pues sí es la J. Bueno, ¿qué más? De los tres primeros términos, ¿hay algo en común que podemos hacer? Factorizar IK. Ajá, entonces factorizando, a ver, tendría yo V subíndice K es igual a R más, voy a poner J omega aquí, L, y le voy a poner el del capacitor más 1 J omega, y es todo eso por I, y más la suma desde L igual a 1 hasta el número de bobinas, pues todo lo demás queda, pero primero voy a poner la J. Y luego menos los voltajes de la fuente de voltaje y fuente de corriente, y aquí que no se me olvide, esto aplica para cuando K es diferente de L. Bueno, de aquí voy a ponerlo aquí en la cual, en esa ecuación, todo esto le voy a llamar impedancia, y le voy a llamar K porque todos son K. Entonces sería R más J omega. Aquí le puede dejar una sola K o las dos, al final de cuentas se refiere a la bobina K. Entonces aquí más 1 entre J omega C. Pero a mí no, yo voy a asociar estos dos términos, entonces aquí el último término, lo voy a hacer con calma, lo voy a multiplicar por J y a dividir por J para que pueda asociarlo de la siguiente manera. Aquí tengo J, entonces lo multiplico por la J que tengo ahí, J omega CK. Bueno, entonces me va a quedar como R más J omega C omega L. Entonces, bueno, lo voy a hacer con calma, más J, y aquí sería J cuadrada, ¿no?
omega C. Ujú. ¿Cuánto valdría J cuadrada? -1. Es -1. Entonces, bueno, a lo mejor de aquí ya no cabe, ya no va a caber. Bueno, sí, todavía creo. Ajá, entonces aquí esto implica que tendría yo igual a R más J omega LK menos J sobre, aquí ya quedó el -1, aquí ya lo tengo, omega CK, ¿no? Voy a asociar los imaginarios, entonces sería R más J omega L menos 1 entre omega C. Y a esta la vamos a utilizar, se la van a aprender de memoria, les guste o no les guste, porque la van a utilizar de aquí en adelante en este curso y en el siguiente y en el siguiente. Ajá, entonces a esto se le llama impedancia propia del elemento K. Entonces yo tengo un elemento general tipo serie y me dicen cuánto vale la impedancia del elemento general tipo serie, pues la voy a calcular con esta. Entonces no se preocupen tanto, esta la vamos a utilizar seguido. Entonces, de hecho yo recomendaría que la tengan si tienen formulario, que la tengan en el formulario, por lo pronto, porque se la van a aprender de memoria, de tanto usarla, se la aprende uno. Bueno, aquí voy a poner esto por acá, porque todavía no hemos terminado con la ecuación. Bueno, entonces, ahí tengo la impedancia. Vean, si yo ya tengo la impedancia, entonces aquí la ecuación. Bueno, a ver, quiero que aquí vamos a desglosar algunas partes. Aquí. Sobre todo en esta. Vamos a ponerle que aquí RK es como estoy en el dominio de la frecuencia, voy a pensar que es la impedancia del resistor, porque todos son impedancias. Tengo impedancia más impedancia y menos impedancia. Bueno, ahora, ¿qué más tendría yo ahí? A ver. Es que esto último es muy importante. Ajá. A ver, ¿qué más? A ver, si yo les digo, aquí siempre tienen que interpretar las cosas. Aquí me dice impedancia es igual, pues a impedancia, más impedancia, más impedancia. ¿Esta impedancia de quién es? ¿Del inductor? Del inductor. Entonces la impedancia del inductor es J omega L. La última, ¿de quién es? Del capacitor. Entonces sería menos J omega C. Entonces esta es la impedancia del inductor. Por si nos piden calcular la impedancia de cada uno de los elementos básicos, pues ahí tenemos cómo, ¿no? Y esta es la impedancia del capacitor. Y esta que está en verde es la impedancia de todo el elemento. Bueno, quiero que vean aquí en la impedancia del inductor, vean el formato que tiene, es J omega L. Bueno. Aquí vean, aquí yo tengo lo que les acabo de decir, J omega LKL.
esa como le voy a llamar. Aquí yo tengo para la bobina J omega L subíndice K. Y aquí tengo J omega L subíndice K L. Esa como le voy a llamar. ¿Cómo creen que le voy a llamar? Tiene el mismo formato que la bobina, ¿no? Que la impedancia de la bobina. Entonces aquí le voy a poner impedancia. Acoplada, ¿no? Entre la bobina K y la bobina L. Entonces le voy a poner impedancia mutua. ¿Entre quién? Entre bobina K y bobina L, porque la inductancia es lo que los está acoplando. Bueno, entonces aquí ya casi terminamos con mi ecuación. Aquí mi ecuación, tengo V de K, es igual, lo que tengo en paréntesis ya lo desarrollé aquí, y es la impedancia del elemento general tipo serie. Es la Z, y luego viene la I. Luego viene la suma, pongo la suma desde L igual a 1 hasta el número de bobinas. Luego viene J omega LKL. ¿Qué voy a poner? ZKL. Y luego viene la IL. Y aquí aclaro que esta aplica para toda K que sea diferente de L. Y por último, menos el voltaje de la fuente de voltaje y menos el voltaje de la fuente de corriente. Y ya tengo mi ecuación. Esta es mi ecuación para calcular el voltaje de un elemento general tipo serie en el dominio de la frecuencia. Esa fórmula también la deberían de pasar a su formulario porque la van a utilizar mucho. De pronto nos van a decir, a ver, calcule el voltaje del elemento general tipo serie número 4. Ah, bueno, pues ahí está la fórmula y la empezamos a desarrollar. Entonces vean cuál es la conclusión. Me dieron aquí la ecuación del elemento general tipo serie en el dominio del tiempo. La pasé al dominio de la frecuencia. Aquí la tengo en el dominio de la frecuencia. Bueno, entonces, yo sé que como que fue de pronto mucha información, pero lo importante es que apliquemos lo voy a poner en verde, lo que deberían de poner en su formulario, porque esas las van a utilizar seguido, o los vamos a utilizar seguido. Entonces, lo que está en verde es lo que nos interesa más, es lo que más nos interesa utilizar. Aunque las impedancias de los elementos básicos también hay que sabérselas, ¿no? Pero sí, lo que está en verde es lo que vamos a utilizar mucho. Bueno, entonces nada más nos falta un tiempecito. Vamos a poner unos ejemplos aquí nada más para aterrizar, porque si no van a decir, bueno, ya está la ecuación y ahora. Vamos a poner aquí unos ejemplos de impedancias. Entonces, aquí voy a poner ejemplos de impedancia. Vamos a pensar que yo tenía aquí una bobina
Y luego tenía un resistor. Y eso es todo lo que tengo en ese elemento. Ajá, aquí tengo 10 ohms. Aquí tengo 10 milihenrios. Ajá. Ahora yo quiero la impedancia de esos dos elementos. Ajá. Voy a pensar que este es un elemento general tipo serie, no está completo. Bueno, la impedancia le vamos a llamar impedancia de elemento general tipo serie, pero lo vamos a representar como un cajoncito. De tal manera que esto va a ser igual a un cajón de impedancia. Bueno, ¿cómo calculo? Vamos a ponerle aquí también la nota. Si omega es igual a... Aquí le voy a cambiar el valor de la resistencia. Le voy a poner, no sé, 20 ohms. Si omega es igual a 1000, o vamos a ponerle 100 radianes sobre segundo. Entonces, ¿cuánto va a valer la impedancia de ese cajón? Bueno, pues es cuestión de calcularla. La fórmula aquí la tengo, aquí se ve arriba. Entonces diría yo Z es igual a R. ¿Hay resistor? Sí, sí hay resistor. Entonces pondría yo 20. Luego más J. Luego viene siendo omega. Omega vale 100. Ajá. Y bueno, aquí me va a faltar un paréntesis. Ajá. Entonces 100. Ajá. Y luego hay capacitor. No, no hay capacitor. Entonces es 0. Si hacen operaciones, esta va a ser 20. Más J, ¿no? Le voy a cambiar al valor de la inductancia para que se vea diferente, porque la J sí se ve muy como que no. Entonces voy a ponerle aquí 100 milihenrios. Entonces aquí van a ser 100 también. Entonces aquí ya me va a quedar 10J, ¿no? Entonces mi impedancia es Z igual a 20 más 10J. Entonces este cajón ya va a valer 20 más 10J. Sí, más o menos quedó el ejemplo. Porque ahorita ya les voy a poner que ustedes me lo hagan. Ahora voy a poner aquí un, no sé, un resistor y un capacitor. Aquí voy a pensar que son 8 ohms. Y aquí, a ver, déjenme ver, uno entre omega. Voy a pensar que son, no sé, bueno, 10 milifaradios. No, uno nada más. Si no, no tiene mucho caso. Entonces, 1. Un milifaradio. A ver cómo calcularía la impedancia entonces. A ver, vamos a preguntarles según su destino de cada quien. Hoy es 16, a ver quién es el 16. Murcia, Omaña. ¿No está? Profe, ¿y omega, omega valdría lo mismo?
Ujú, sí, vamos a ponerle que la omega también vale lo mismo. Ok, gracias. Ujú. Entonces no está Murcia, Pérez Lucio. Aquí estoy, profe. A ver, ahí está la fórmula, hay que seguir. ¿Cuánto sería entonces? Seguiría la resistencia de 8 ohms. Ah, omega de 100 multiplicándose por los por el milifaradio. ¿Esto qué viene siendo? Pero no hay bobina, ¿no? Omega, que son 100. Ahora sí multiplicándose por el capacitor, que es 1. Ujú. A ver cuánto le da. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el sonido o qué? No, queda así como usted lo puso, de 8 menos 10J. Es I. La I. Aquí ya tengo otro. Estoy poniendo otro. Ajá, entonces, ujú. El capacitor, vamos a ponerle cuánto sería bueno, uno entre omega, 1000 C. Ujú. Vamos a ponerle así, 10 microfaradios. A ver cuánto sale. A ver, Pérez Morales. Sí, aquí soy profe. A ver. A ver, ahí está la fórmula. Le daría Todavía. lo que es la resistencia, que es 60, Ajá. más I, que Ujú. multiplica lo que es la impedancia, que es 1000, La omega. omega, por la bobina, que son 50 milihenries. Y eso es menos Ujú. 1 sobre omega, que multiplica a 10 microfaradios del capacitor. Ujú. Entonces sería cuánto? 10. Bueno, entonces a ver cuánto da. Aquí da 50.
Menos 50. Ese es el resultado final, ¿no? 60 Sí. menos 50. Vamos a estar utilizando para calcular las impedancias de elementos. Entonces, va a llegar el momento aquí nada más a manera de ejemplo en que vamos a tener una red. A ver aquí nada más como para decirles cómo va a estar la jugada más después. Voy a tener a lo mejor aquí muchos cajoncitos. Toda esta es una red. Ajá. Y a lo mejor voy a resolver por el método de mallas. A lo mejor están acopladas. A lo mejor aquí hay una fuente. Ajá, entonces yo tengo que calcular los cajones de impedancia de toda mi red. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí está la fórmula. Ya vieron que los elementos no precisamente tienen que tener los tres. Aquí hubo resistor inductor, aquí resistor capacitor, en este hubo los tres. Hay que tener en cuenta ahí que si yo veo este resultado, bueno, aquí. Si yo veo que este resultado, digo, y ya tengo un poquito de experiencia, digo, pues es que es un resistor y es una bobina, viendo el resultado. Si veo aquí, digo, pues es una resistencia y un capacitor, porque la impedancia del capacitor es negativa. Aquí podría yo decir que es un resistor y es un capacitor. Pero en realidad no es así. Tengo bobina y tengo capacitor. Lo que está pasando aquí es que la impedancia de la bobina es más grande. Pero, bueno, vamos a hacer ese cálculo para que vean cómo influye la frecuencia, ¿eh? La frecuencia influye en los elementos. Entonces, ahora copiar, pegar. Ajá, aquí ya los volví a poner, pero ahora le vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a ponerle otra. No le vamos a cambiar mucho, vamos a ponerle entonces que sean, por ejemplo, a ver si le ponemos, serían, bueno, vamos a cambiarle aquí 100, en lugar de 1000, a ver, no, creo que si le ponemos, ajá, vamos a ponerle 10,000. Entonces aquí le voy a borrar la omega, ahora van a ser 10,000. Bueno, entonces a ver cuánto va a ser la impedancia. A ver, Z es igual a 60 más J omega, que son 10,000, por L, que viene siendo 50 por 10 a la menos 3. Ajá. Menos 1 entre omega, que eran 10,000, por la capacitancia, ¿no? 1, omega C, pero C vale 10 por 10 a la menos 6. Hay que ver cuánto da, entonces serían 60. Aquí son, 490. a ver, aquí primero quiero ver aquí cuánto va a valer esto. 10,000. Son 500, ¿no? 500, ajá. Sí, 500. Ajá, menos.
Menos Y en 10. otros son 10. Ujú. Entonces, vean que, ahora aquí fue 60 más 490. Vean, ahora ya cambió. Ya no es menos. Ujú. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, aquí se ve claro, ¿no? Entonces, para una frecuencia de 1000 Hz, la impedancia en la bobina vale 50. Pero si yo le cambio la frecuencia, la impedancia, si aumento la frecuencia, ahora la impedancia de la bobina se hace más grande. ¿Qué pasó con la impedancia del capacitor? Cuando eran 1000, valía 100. Ahora que son 10.000, ya nada más vale 10. Ajá. ¿Cómo cambio la frecuencia? Bueno, pues esa omega la podemos hacer en el simulador. Si estamos en instrumentación, en directo, ahí en el laboratorio, pues al generador de funciones le cambiamos la perilla y, bueno, antes era perilla, ahora yo creo que ya es un botón. La impedancia de los elementos que estén conectados van cambiando. Ajá, entonces vean, es la misma red, los mismos datos, pero nada más cambiamos la frecuencia, entonces ya cambió. Ujú. Las impedancias tanto de la bobina del capacitor a cierta frecuencia se van a anular y nada más me queda la de la resistencia. Ujú. Pero bueno, ese ya será otro asunto. Ahorita nada más con esto ilustramos que cambiando la frecuencia cambia la impedancia de los elementos. Ujú. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Nos deja tomarle captura, profesor, a las hojas? Pues sí. Sí, aunque esto está en las notas, ¿eh? Bueno, esto que está aquí está en los apuntes, pero bueno, si quieren tomarle, tómenle. Profe, Ajá. me comentan que hizo un nuevo grupo de Classroom. A algunos compañeros no les llegó el correo, profe, de invitación. A ver, déjenme poner esta otra. Ajá. Bueno, ya ahorita vemos. Tengo abierto esa clase, es el segundo parcial. Ahorita checamos. Bueno, ya puedo poner la tercera hoja. Sí, ya. Ujú. Esta es la que más importa, digo, porque ya utilizamos cómo calcular las impedancias de los elementos. Ajá, bueno. Entonces voy a ver aquí, mientras. Ujú. A ver, voy a compartirles la página, la pantalla. Y y pues vean, ahí tengo algunos. A ver, quien no esté, Bueno, aquí tengo, por ejemplo, 3 que están invitados. A ver si alguien se reconoce. Ya checó. Me mandó un correo